¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Paréntesis. ¿Quieren hablar de economía? ¿Le parece aburrido? ¿Tiene muchas preguntas de presupuesto? ¿Y qué tal la cartera personal? Para esto y más tenemos a quien sabe de economía, quien no está aburrido de economía, quien quiere explicar y bajar la información según nuestros intereses, según la capacidad económica, según el desempleo, según el empleo o la vasta economía. Quiero que se presente. Está con nosotros. Adelante. Jorge Alberto Moreno Sánchez, economista por la UNAM, como te lo pide la escuela, se te debe de decir así, con especialidad en finanzas públicas, principalmente economía pública. ¿Qué estás haciendo de tu vida y en términos económicos? ¿A dónde nos puedes llevar? La verdad es que capitalista del sistema de gobierno y ese hartazgo me ha llevado a expresar de alguna manera ciertas cosas que posiblemente el auditorio no está tan adecuado a escucharlo. Entonces ahorita tenemos un espacio donde estamos hablando datos, donde le estamos dando a conocer lo que no te cuentan ni en la mañanera y entonces estos datos cuentan historias y aparte que cuentan historias, a algunos les molesta, a otros no, pero al final solo estoy hablando con datos verdaderos que igual da el propio gobierno y pues bueno, estoy aprovechando ahorita la oportunidad para estar difundiendo un poquito dónde nos encuentran y de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Eres muy joven y acabas de decir que estás harto. ¿Harto Sí. de qué? ¿De no entender la economía de este país? ¿De no saber por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿De qué estás harto? Pues por ejemplo, cuando lo estudias un poquito te puedes dar cuenta el hecho del por qué la vida nos la están dejando cargar muy gacho. O sea, por ejemplo, los precios, los alimentos, cualquier precio, puede ser una carne, una fruta, una verdura, tienen incrementos, pero no todos podrían ser como son, porque si el Estado entendiera teóricamente cuál es su función y cómo puede equilibrar el mercado, esos precios podrían ser más baratos. Pasa como con la gasolina, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa con la gasolina? El Estado tiene un precio que ahorita anda rondando los 16 más o menos. O sea, la gasolina sin impuestos nos la podrían vender ahorita en 16. Pero ¿qué pasa? El cúmulo de impuestos y todo lo que hay ahí hace que estemos pagando casi 25 por el litro, dependiendo de dónde andes, ¿no? Yo no sé de qué estés hablando, pero recuerdo perfectamente cuando decían que la gasolina en este país no tendría que superar los 10 pesos. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Tú eres consciente de eso? Sí, ¿Creíste sí, sí. en su momento que eso sería posible? Yo voté por el amor, yo voté por la esperanza y me ilusionaron, ¿no? Y me han roto esa Ya ilusión. entendí por qué estás harto. Platícanos, ¿de qué va la economía en este cierre del 2025 según tu perspectiva, según tu experiencia? Ok, bueno, hablar del presupuesto, algo que también me está molestando es el hecho de la deuda. O sea, ese es un tema muy central que nadie lo toca, que a veces pareciera que a nosotros también nos aburre, que a la nueva generación ni le interesa. ¿Cuál deuda? ¿Quién debe? ¿A quién? Por ejemplo. El gobierno tiene un presupuesto para gastar cada año. Ahorita, hace unas semanas se discutió el presupuesto de egresos de la federación, que es lo que consideran gastar, pero resulta que lo único que les puede entrar a la billetera no es todo el total. Entonces, estamos hablando, el gobierno federal en particular va a gastar 10.1 billones de pesos. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? 10.1 billones. Pero de esos 10.1 billones solamente podemos meter a la cartera, o sea, recaudar 8.5, 8.7. Ahí es donde entra la parte económica. O sea, todo depende del crecimiento del país, si el Producto Interno Bruto sube arriba del 1%, como porcentaje del año anterior. Entonces, todas estas cuestiones ya más bien técnicas. Sí, ya, esas también las toco luego en el programa donde estoy. Pero bueno, ¿cuál es el programa? Ya ve adelantando. Vean Capital Ficticio, los Monday Night Show de economía están en Orizaba todos los lunes a las 8:40 p.m. por nuestra casa productora en Boga Light TV. Nos pueden encontrar en Facebook Live y YouTube en Boga Light TV. Y ahí vas desmenuzando un poco de qué estás hablando. ¿Estás hablando de México? ¿De cuál México? ¿De aquel que todos los días se despierta con la esperanza de poder conservar ese salario, ese presupuesto familiar? ¿Estás hablando de los que no estudian ni trabajan ni tienen la posibilidad de tener economía en la bolsa, de no preocuparse para sobrevivir? ¿Estás hablando de las amas de casa que cada día se encuentran con una sorpresa y luego no tantas sorpresas se pueden resolver? ¿De qué estás hablando? Pues mira, al final es un montón de variantes, pero yo lo voy a poner bien lógico. El presidente de Argentina, Milei, es economista. Donald Trump es economista. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es economista.
El primer ministro de Canadá es economista. Y hace mucho tiempo se hablaba en el 90 y tantos de la tecnocracia. Luis Donaldo Colosio era economista, su esposa era economista, Zedillo fue economista. Y cuando dices por qué ellos tienen que incurrir en entender cómo el Estado funciona, eso es lo que trato de hacer, Bueno, hacerle pero entender Colosio ni siquiera llegó, o sea, ¿tú qué edad tenías cuando Colosio no, ni fue siquiera, designado? yo soy del 88, fue el 94, tenía 6 años. Háblanos de tu país, entonces. Ok, la idea es, después de todo este panorama que trato de decir, es por qué a veces al poder llegan estos perfiles. Y llegan al poder porque podemos entender precisamente efectos macroeconómicos, podemos entender la globalización, y en ese entendimiento podemos decirte, oye, como el otro día en el caso de las remesas, sabes que va a haber este efecto en las remesas y le pega a la persona que vive más lejos en la Sierra de Zongolica, y donde hasta Claro. para llegar a su casa te tardas como 2 horas caminando, para no decir que en burro, ¿no? Entonces, todo esto repercute de alguna manera y trato de explicártelo ahí. Oye, qué interesante. ¿Y qué le explicarías a los jóvenes que terminan una carrera universitaria y buscan como el abanico de posibilidades para subsistir, para ser parte de generar esta economía en México, pero nada más y en su estado, nada más en su municipio, nada en su país? No hay opciones. Se tienen que ir al vecino país del norte. Algunos sí, otros no. Creo que Los que no se van, ¿qué tipo de los que economía no se están van, pues enfrentando? al final tenemos como yo, o sea, yo me había forzado a estudiar esto precisamente para encontrar un buen trabajo, un nicho donde casi no hay, ¿no? O sea, yo algún día si preguntan, me conocen cuates de un montón que de cierta universidad que estaba yo estudiando X cosa, porque tuve que avanzar a otro tipo de estudio precisamente para poder tener otra oportunidad. Pasa lo mismo con los de ahorita, o sea, hay que decirles, tenemos que evolucionar, tenemos la cuarta revolución industrial encima de nosotros con la IA, y entonces estamos forzados a evolucionar con la IA, porque al final va a haber muchos que van a perder empleos y va a haber otros que por esta revolución industrial van a tener mejores oportunidades, y creo que el país las va a tener. Y nos vas a ir orientando, es lo que haces en tu programa, irnos Eh, orientando a los distintos sectores y actores de la sociedad sobre términos económicos. Hablo de economía, hablo las 5 notas más importantes económicas y las describo. La de hoy, por ejemplo, ¿cuál es? Pues sigue siendo el tema del presupuesto de Veracruz, ¿no? Entonces, ¿Cuál presupuesto para qué? ok, la gobernadora mandó al Congreso más o menos cuánto va a ser el presupuesto de egresos, o sea, cuántos va a tener de la Federación de dinero de Veracruz, pero igual cuánto se va a gastar. Entonces estamos hablando de 170,000 millones de pesos. En porcentaje con el año anterior, con este 2025, es 5 punto y cacho lo que aumenta, pero algo de lo que hablo es cómo se va a desglosar. ¿Cómo va a repercutir este presupuesto Entonces, a nivel estatal en el bolsillo de los veracruzanos? por ejemplo, un solo tema, las carreteras. ¿Qué pasa con las carreteras? Solo se van a destinar 6,000 millones de pesos. Y realmente cuando haces un cálculo del problema de la devastación que hubo en Tuxpan, en Poza Rica y todo lo que está pasando en toda esa área, el daño fue arriba de 20,000 millones de pesos y la pérdida diaria es incalculable, ¿no? Entonces dices, ¿para qué te sirven 6,000 millones? Bueno, pero allá estamos en la zona de las altas montañas y aquí también hubo un problema severo Sí. con la pérdida de cientos de hectáreas por los incendios forestales. O sea, no nada más es el norte de Veracruz, también Sí, la zona centro del estado tiene sus problemas. También es Veracruz. Así es. Vamos bajando el tema de la economía a esta zona. Y al desglosar, entonces, en el desglose que se va a empezar a discutir la próxima semana en el Congreso, ya donde vamos a ir viendo ahí de qué tamaño tienen en cuenta la zona y cuánto le van a invertir en diferentes rubros, ¿no? Pero lo único que te puedo decir, por ejemplo, ahorita que se habla de vías terrestres, que son carreteras, mantenimiento, pues 6,000 millones no alcanza ni para invertir en la zona centro. ¿Te imaginas 6,000 millones de pesos? Bueno, ahora yo te diría lo último. ¿Te imaginas 4,500 millones de pesos diarios en pago del costo de la deuda? O sea, no en pagar deuda que hemos adquirido a lo largo de los últimos sexenios, sino solamente pagar el interés de la deuda. Ahora bájate a los municipios, el Sí. presupuesto para los municipios. ¿Con cuánto te gusta que se mantenga una ciudad como esta, en donde tú vives, en donde tú trabajas, en donde tú haces tu experimento
de economía, de análisis económico y de despertar un poco la conciencia. Pues diario hay un circulante para la administración mínimo de 2 millones, mínimo, en el mínimo. ¿De dónde? ¿De qué? Entre presupuestos de la federación estatal de los diferentes ramos y lo que deja por ejemplo, parquímetros, las entradas de atracción turística. Entonces, al final, el presupuesto de Orizaba anda rondando como mínimo los 1.200 millones de pesos, que diarios estaríamos hablando de 3.8 millones. Pero el presupuesto municipal se conforma, los estados después derivan en centavos hacia los presupuestos municipales, y justamente hoy se hablaba en la ciudad de Orizaba, en una sesión de cabildo, del presupuesto que se ha estado, dicen ellos, invirtiendo. No se ha estado gastando. Y qué bien se oye. Esas cifras no solamente son alegres, y te voy a decir por qué. Decían hoy justamente que hay un déficit de 129 millones de pesos en Orizaba, y uno se asombra porque dices, eso yo no lo había escuchado. Lo empiezas a escuchar cuando termina el cierre de la administración municipal. ¿Por qué? Porque independientemente de ello, todavía están haciendo obras, y entonces dices, entonces sí hay dinero en las arcas municipales, sí hay recursos propios, es lo que ellos mencionaron. Y destinar 80 o más millones de pesos para una sola obra como es el Puente del Molino, como son otros, pues no hubiera sido posible si no se tuviese esta infraestructura y esta vocación turística que han estado despertando y que han estado trabajando. Es importante, pero ¿qué pasa con el resto de municipios? ¿También tienen una economía boyante? Sí y no. Todo depende de quién la administre. Digo, aquí hemos Sí tenido un grupo en el poder que ha esparcido parte de ese proyecto futurista que tienen, y ahí podríamos decir que entre lo que esparcen es un poco de seguridad y todo lo que hemos visto. Entonces, a comparación de otros municipios, estamos muy bien, y como tú decías, más o menos hablar de este déficit no representa ni el 1% del presupuesto anual. Entonces, cuando hablamos en porcentajes, pues prácticamente estar endeudado en el 1% de lo que vas a recibir el próximo año, pues es prácticamente nada. Pero ojo, también hay ahorros y habrá un remanente. Hasta se escuchó bien que dijeran, pero ya tenemos presupuestado, pero ya está etiquetado, pero ya está reservado el pago de aguinaldos, 44 millones de pesos para más de 1,000 trabajadores municipales. Claro que para ellos debe ser una muy buena noticia que se administre correctamente lo que les corresponde por sus prestaciones laborales, pero que también haya hasta una partida para empezar el 2016, el próximo gobierno, no suena nada mal. Son noticias que nos deberías de ir ilustrando y un poco desmenuzando en toda la región, porque yo creo que no todo es malo, ni todo es tan bueno. Tiene pero hay que ventajas y entenderlo, desventajas. ¿verdad? Hay que entenderlo. Sí, fíjate que ese tema que acabas de tocar es una ventaja y desventaja, porque ya para ir cerrando el tema, por ejemplo, le apostamos a la atracción turística, ¿no? O al turismo como tal. Falta explotarlo. O sea, yo no veo a los americanos, a los canadienses, yo no veo a cualquier turista de otro país más marcado aquí que en otros. O sea, yo voy a otras ciudades a mínimo, aunque sea de alguna cuestión estudiantil, y te das cuenta cómo hay esa parte de turistas que vienen de otro lado. Aquí casi no lo hay, falta explotarlo. Pero el detalle es el siguiente: también estamos generando polos de miseria alrededor, y ahí es donde es importante hablar del tema para que las autoridades de otros municipios puedan tener la oportunidad de buscar crecimientos, porque al final estamos detonando eso, estamos detonando un crecimiento en los alrededores del municipio. Claro, porque si a tu vecino le va bien, así es, se te antoja que te vaya bien a ti, ¿no? Y la otra variante va a ser en el caso aquí por la gentrificación. O sea, la elevación de los precios en las zonas principales, que también se tiene que discutir, ¿no? Entonces, sí, como todo modelo de ciudad, tienes que ver hacia dónde vas. Hacia allá vamos. Sí. No sé si sea tu punto de vista o no. Vivimos en una ciudad que medianamente, comparado con otras, al menos con la zona conurbada, sí, la creo que no estamos peor, ¿no? Sí, o sea, regreso. Teóricamente, cuando haces un poco de análisis, pues se debe al grupo en el poder, ¿no? Claro, todo tiene su razón y tiene una consecuencia. Ojalá que sea favorable. Oye, pero te acompaña alguien más, preséntame. Claro, vamos. Hoy viene el luchador del peso, que es parte del programa Capital Ficticio. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Él hace alusión a aquellos tiempos de los 80 donde sale un presidente hasta chillar en el discurso y decir que iba a responder por el peso como un perro. Y él es eso, él representa la lucha
del poder adquisitivo, la lucha de la moneda, pero también del salario. Entonces tiene esa representación en el programa que tenemos, y pues aparte de eso, él es Pro 4T, ¿no? Bueno, a ver, bienvenido. Muchas gracias. Al foro de Paréntesis. Muchas gracias. Pues aquí andamos haciendo promoción al programa que es Capital Ficticio, todos los lunes de 8:40 por En Boga Light TV, nuestra casa productora. Pues más que nada, pues como usted lo decía, ¿no? Para que la gente entienda un poco más de la economía, porque pues si nos hablan de números, a veces nos da flojera. Solo nos duele la economía. Nos duele y también nos marca, ¿no? Sí. Porque a veces, igual comentaba, ¿no? Ya no alcanza como el dinero como antes, pero hay muchas personas en las cuales antes no se quejaban, ¿no? Y ahora se quejan, ¿no? Hay sectores que a lo mejor dicen, no, es que ya no me alcanza. Pues sí, ya no te alcanza porque pues la economía se ha vuelto muy cara, ¿no? La mano, lo vemos en el campo, donde mucha gente del campo pierde sus hectáreas por la helada, por la surada, por la lluvia. Entonces, ahí el gobierno, mi tía Claudia no nos apoya, ¿no? Al menos hablando en el gobierno federal y en gobierno estatal, pues nunca llegan los programas, ¿no? Uno platicaba apenas con unas personas que fueron al programa y decían, pues no tenemos apoyo de gobierno, no tenemos apoyo del gobierno, pues de la 4T, ¿no? Porque se supone que iba a transformar, ¿no? Y no nos transforma. Al menos yo no he visto la transformación, y dijera Jorge, pues nada más nos ilusionaron, nos agarraron como borregos, y pues de todos modos no había con quién votarle, ¿no? No había para quién darle el voto. Al final de cuentas, pues creímos en una que nos iba a transformar el país, pero hasta el momento no hemos visto nada. Entonces, ¿qué defiendes? ¿Cuál es tu lucha? Mi lucha es, pues, ahora sí que defender la economía, explicarle un poco a las personas que entiendan que el gobierno, que ya estamos hartos, porque eso es lo que pasa, que ya estamos hartos de que nada más no sean los mismos y los mismos, que volteen a ver a las personas que verdaderamente necesitan los programas, como son los de adultos mayores, que hay personas que tienen 3, 4 pensiones y las demás personas que son pobres no las tienen, porque todavía hay pobreza en el país, aunque digan que ya no existe la pobreza, pero la pobreza la hay, ¿no? Entonces, pues esa es la lucha que se hace con el programa, que también apoyamos a los emprendedores, que si hay personas que quieren emprender algún tipo de negocio, pues que se vayan a promocionar. Más que nada, no tenemos ningún costo, y pues eso sería todo. ¿A dónde quieren llegar con estas ideas, con esta conciencia clara de que no estamos bien y que sí se puede hacer algo? Pues a que la gente tenga eso, al menos entienda los datos, que no se vaya a lo tonto con los discursos políticos, que al final, como bien sabemos, los discursos son para buscar en el electorado cierta emoción, pero al final no te cuentan la realidad, y creo que a través de los datos contamos eso, contamos otra historia, otro país, contamos dónde estamos, y desde ahí podríamos decir por qué hay daños estructurales, que a pesar de lo que va a venir como próximamente la marcha de la generación Z y todo lo que viene, los daños estructurales son irreversibles, ¿no? Ya el deterioro económico ya está marcado y no es de ahorita, no es de decir este sexenio, o sea, hay varios atrás que han marcado ciertas cuestiones básicas en la macro o en la micro, y han dañado estructuralmente eso al país. Estar enojados, estar molestos, estar hartos, hay que reconocerlo, sí, pero hay que comenzar. ¿Cómo se puede comenzar sin fastidiar, sin romper la armonía que queda, sin romper todavía, si es que hay esperanza? Pues como ahorita, contando la realidad, pero con los datos. Ellos van a contar la historia y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Es como en tu casa, o sea, tú vas y dices, ¿sabes qué? Quisiera invitarles de comer a todos, pero realmente nada más hoy gané tanto y tengo tanto en la bolsa, ¿no? Entonces, al final, ahí es donde contamos. Y bueno, para ir cerrando un poco y despedirme, no solo hablamos de esto, tenemos también un segmento financiero
Si tienes capital y quieres invertir en algo, te damos idea de dónde invertir las mejores acciones en la bolsa, ya sea en la nacional, en Nasdaq o hablando de Estados Unidos. Y aparte de eso, también tenemos otros segmentos para que puedas saber dónde pues buscar un colchoncito y te rinda mejor el dinero, o decirte, bajaron las tasas, ahora invierte aquí, ahora invierte allá. Entonces tenemos también ese segmento y tenemos una comunidad de emprendedores. De hecho, nos vinieron a buscar de X estado, y porque no quiero decir que ni los de acá nos tomaron en cuenta, pero pues así es la realidad. Resulta que vinieron de una cámara, para no decir cuál, una cámara de comercio, ¿No quieres decir cuál? empresarial. No, porque los voy a... Y luego los voy a tener ahí junto. Bueno, pues un abrazo. No, Pero eres libre. vinieron de una cámara y ¿por qué? Porque tenemos ahí un apoyo a 2, 3 emprendedores, porque estamos empezando, pero ya hay aliados, ya hay emprendedores, hay empresarios, y bueno, también ahorita trajimos un movimiento global que se llama Fod.Nice, y si gustan acompañarnos, es el viernes 28 a las 7 de la noche en el restaurante Epifanio, el que está en Circunvalación, por donde están los dinosaurios, donde están los dinosaurios en contraesquina. Entonces, vamos a tener de invitada a Leti Hernández Miranda, hablando de sus fracasos. No hablando de qué está haciendo, hablando de sus fracasos. Va a estar Manuel Álvarez Sánchez, el director general de Máscaras Danzantes. Okay. Entonces va a estar ahí también hablando de sus fracasos. Y va a estar el regidor Antonio Roldán. Y tenemos 2 propuestas más, una viene de Puebla. Y pues bueno, ese tendrán que verlo en redes para que se terminen de animar. Es completamente acceso gratis. Lo único es lo que consumas en el restaurante. Y para la inscripción sigan mis redes, Jorge Alberto Moreno Sánchez. Ahí vamos a poner el enlace para que y se inscriban y pidan sus boletos. Oye, eso está muy bien. Además, síganlo. Crean que si abrimos el foro de paréntesis, es justamente porque aquí cabe lo más importante. ¿O qué pones en paréntesis? Muchas lo más cosas. Importante, Sí. ¿no? Lo más importante. Es, claro. Aquí está. Y ustedes síganlo en sus redes sociales porque podemos interactuar y podemos intercambiar contenido. Para eso estamos, para ayudarnos. Claro. Porque si estamos en una actitud de positivismo, ya le pusiste capital ficticio. Creo que nos estás diciendo algunas cosas. Si ahí, me permite, esa es una muy buena para ir cerrando. ¿Por qué se llama capital ficticio? Y resulta que quien nombra, o sea, quien pone ese concepto en el capitalismo, en su crítica al capitalismo, es Carlos Marx, y entonces, fíjate que luego me dicen, oye, es que entonces no eres de izquierda, eres de centro. Pues lean Marx para principiantes. Así es, si Marx está en el nombre, imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, teóricamente, estamos en esa parte de una crítica al capitalismo, aunque hablamos del capitalismo, pero también lo criticamos. Es su punto de vista, es su razón, es su justificación, y son sus redes, pueden hacer con ellas lo que quieran, ¿verdad? Claro. Capital ficticio le puso, él sabrá, ustedes síganlo y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias por la confianza, por estar en paréntesis. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. A todo, gracias. Gracias.